Cordial saludo, tutor y compañeros, me presento, mi nombre es Jessica Alejandra García. El día de hoy vamos a hacer la actividad de reconocimiento general del curso de diseño de base de datos. Estudio Ingeniería de Sistemas en la UNAD de Boavista, Boyacá. En el momento no me encuentro involucrada en las TIC y lo que vamos a explicar el día de hoy es la evolución de las bases de datos. Está iniciando en los años 60, en donde existían bibliotecas de toda clase de registros. Entonces, como se hacía un poco se les dificultaba mucho hacer las cosechas y los censos, entonces en 1884 Hermann Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas, el cual a Hermann Hollerith lo nombraron como el primer ingeniero estadístico de la historia. Y en esa época se realizaban los censos de forma manual. Ya en la década de los 50 crean las cintas magnéticas, esto automatizando la información y hacer respaldos. Esto cumplió con necesidades de la información de las nuevas industrias. Y con este mecanismo se empiezan a automatizar información con una desventaja de que solo se podía hacer de forma secuencial. Ya en los años 60 hubieron avances. En eso la empresa de American Airlines, Sabre, empezó a dejar más asequible las computadoras al público. Entonces se hace popular el uso de los discos, de los CDs. Dio inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas, la alianza IBM, como lo estaba mencionando, y American Airlines, desarrollando Sabre, un sistema operativo que maneja transacciones e información sobre los pasajeros de la compañía. En la década de 1990, la investigación de bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos de las bases de datos relacionales, como no ha podido desarrollarse de forma eficiente. Así, se desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. Luego de esto, el lenguaje de consulta estructurada de SQL se convirtió en el lenguaje de consulta estándar, ya que las bases de datos relacionales con sistema de tablas pudieron competir con las bases jerárquicas y de red, como consecuencia de que su nivel de programación era sencillo y su nivel de programación era relativamente bajo. En este caso, Edgar Frank Codd publicó un importante documento para proponer el uso de un modelo de base de datos relacional. Este es un modelo, el esquema de la base de datos o la organización lógica. Se desconecta del almacenamiento de información física y se convirtió en el principio de norma para los sistemas de bases de datos. Esto siendo información virtual. El boom de la década de los 90 será el nacimiento del World Wide Web a finales de la década, ya que a través de esta se facilitará la consulta a la base de datos, como lo hacemos hoy en día usando los programas de Google, de Edge. En el siglo XXI, en la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Entonces ellos generan gran cantidad de información en Google, aunque existe una gran variedad de software que permiten crear
que permiten crear y manejar bases de datos con gran facilidad, como por ejemplo Link, que es un proyecto de Microsoft que entrega consultas nativas semejantes a las de SQL a las lenguas de la plataforma. Esto como Microsoft Visual Basic. Acá tenemos la línea del tiempo. En esta parte nos podemos ubicar en 1884 con las tarjetas perforadas, siguiendo con 1946 la creación del primer ordenador digital de cintas magnéticas. En 1950 las cintas magnéticas. En 1960, década de los 60, cuando hubo la unión de Airlines con IBM para crear la empresa de integración. 1961 Integra Data Store. 1970 modelo relacional. Aquí en 1980 el lenguaje SQL, que fue el más fácil para programar. Luego la creación de Microsoft para Excel en 1990. En 1993 el World Wide Web, actualmente conocido como www. En el 2008 MySQL. En el 2010 XML. Y en la actualidad pues tenemos a Google. Las nuevas tendencias de las bases de datos: seguridad incorporada, multimodelo, plataforma de bases de datos inteligente y autónoma, un sistema nativo de la nube más distribuido, HADTAP, Big Data más base de datos. Entonces, podemos encontrar infinidad de ejemplos sobre base de datos, incluso en la vida cotidiana. El registro de estudiantes de una universidad, base de datos de una biblioteca, el registro de pacientes de un hospital, son algunos ejemplos que podemos encontrar. Y esa sería la explicación de las bases de datos, toda su historia desde que nació hasta la actualidad. No siendo más, gracias por su atención.